Voy a intentar estructurar mi exposición en 4 apartados. De un lado voy a referirme muy brevemente a la competencia de esta Junta General para realizar la propuesta. En segundo lugar, hablaré del objeto que tiene la misma y del procedimiento que considero adecuado para su desarrollo. En tercer lugar, mencionaré la oportunidad constitucional y política de la misma y, por último, haré unas breves reflexiones de técnica legislativa acerca del texto concreto que nos han propuesto y en la medida en que considero que pueda ser mejorado. En lo que se refiere a la competencia, el primer punto, aunque efectivamente el Estatuto de Autonomía explícitamente no se refiere a ello, a partir de una interpretación sistemática del artículo 166, 87.2 de la Constitución y del artículo 23.1 del Estatuto de Autonomía y del artículo 163 del Reglamento de la Junta General, sí considero que la Junta General tiene competencia para hacer esta propuesta de reforma constitucional a las Cortes Generales. ¿Cuál es el objeto concreto de esta propuesta? Bueno, pues como sus señorías saben, se propone la reforma de los artículos 87.2, 92 y 166 de la Constitución con, digamos, 3 objetivos principales. En lo que se refiere al artículo 166, eliminar la limitación que hace referencia a que no cabe iniciativa popular en materia de reforma constitucional. En lo que se refiere a la iniciativa legislativa popular regulada en el artículo 87.3 de la Constitución, se trata de eliminar las materias que explícitamente aparecen en ese precepto como materias vedadas a la iniciativa popular. Y, por último, en lo que se refiere al artículo 92, pues el objeto es ampliar y mejorar los supuestos de referéndum que en la Constitución están previstos únicamente como un referéndum consultivo. Luego mencionaré que técnicamente creo que podemos denominar plebiscito más que referéndum, y completarlo con referéndums legislativos y abrogativos y otorgarle a todos ellos carácter vinculante. Bueno, lo primero, para caracterizar este objeto, que creo que merece la pena mencionar, es que sus señorías, esta Cámara no debe tener ningún temor en lo que se refiere a la materia a la que afecta y a un posible rechazo por parte del Parlamento Nacional, porque el objeto es una reforma parcial de la Constitución que afecta a 3 preceptos muy concretos y que, en mi opinión, no afecta a lo que serían las materias que requieren un procedimiento de reforma constitucional agravado previsto en el artículo 168, puesto que, dejando a un lado el título segundo, es obvio que no afecta a la corona, no creo que afecte ni al artículo 1.1, que es el principio de Estado democrático que está en el título preliminar, ni al artículo 23.1, al derecho de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos directamente o a través de representantes. Y digo que no afecta, aunque pueda parecer una paradoja, porque la doctrina ha venido entendiendo, tanto en nuestro país como en el extranjero, que cuando en materia de reforma constitucional se impone una limitación de afectar a algo, afectar ha de entenderse por alterar sustancialmente el núcleo irreductible de las normas que están afectadas. Y en absoluto creo que esta propuesta de reforma altere sustancialmente el núcleo irreductible ni de la democracia, artículo 1.1, ni del derecho de participación. Todo lo contrario. Coincido con mis colegas que se han expresado previamente en el sentido de que lo que intenta, con mayor o menor acierto, es complementar los mecanismos de democracia representativa que ya existen en nuestro sistema con mecanismos de democracia directa. Por tanto, el procedimiento que habría que seguir sería el del artículo 167, el procedimiento simple de reforma, que ya es en sí mismo suficientemente complejo, pero que, bueno, es menos complejo y plantea menos obstáculos políticos que el procedimiento agravado del artículo 168. En lo que se refiere a la oportunidad de la propuesta de reforma, yo creo que es preciso distinguir 3 cuestiones. Primera, el contexto en el que surge esta propuesta. Luego, la necesidad constitucional de la misma y, por último, la adecuación constitucional al marco constitucional existente de esta.
En lo que se refiere al contexto, me parece que debemos celebrar que sea la expresión de una percepción ciudadana, expresada no solo por los 7.700 ciudadanos que, en ejercicio del derecho de petición, trasladaron a esta Cámara y a uno de sus grupos parlamentarios la necesidad de esta propuesta el impulso de esta propuesta, sino también lo que recogen las diversas encuestas de opinión que desde hace un par de años circulan en nuestro país y que se han manejado por distintos institutos sociológicos, ¿no? Y que manifiestan pues, una percepción social crítica con el funcionamiento de las instituciones de democracia representativa que tenemos en nuestro país y la necesidad, cuando menos, de mejorarlas. Y lo que trata de hacer esta propuesta, en mi opinión, es mejorarlas introduciendo o potenciando algunos mecanismos de democracia directa que ya existen en el texto constitucional. Ahora bien, dicho esto, para preguntarnos por la necesidad, yo creo que hay que distinguir el plano teórico del plano práctico. En un sentido teórico, coincido con lo que dijo mi compañero Miguel Presno, pues yo creo que sí que es necesario darle cada vez más voz a los ciudadanos que son los gobernados en los asuntos que le afectan, teóricamente. Ahora bien, claro, para saber si hay una necesidad práctica al respecto de ello, yo creo que hay que preguntarse qué uso prospectivo podemos suponer que los ciudadanos vayan a hacer de estos mecanismos, ¿no? Como no tenemos un elemento de comparación, porque creo que comparar la sociología participativa de los ciudadanos españoles con la de los ciudadanos suizos o los ciudadanos polacos o los ciudadanos norteamericanos no es muy conveniente, porque es como comparar nuestra sociología como consumidores o como espectadores de la televisión, que es relativamente diversa. Lo que tenemos a nuestro alcance es la comparación con mecanismos de democracia participativa que ya existen en el ámbito local en nuestro Estado y en nuestro sistema legal. Y, lamentablemente, ello pone serias dudas acerca de que sea una reforma realmente necesaria, al menos que haya una necesidad práctica de ponerla en marcha, porque existen ya mecanismos de participación ciudadana directa en el ámbito local y el uso que se hace de ellos es, lamentablemente, paupérrimo. Un ejemplo de ello, simplemente por mencionarlo, es Burgos, donde surgió el conflicto de Gamonal. Gamonal-Capiscol era un barrio, o es un barrio de 60.000 habitantes. Solo con que 19.000 hubiesen impulsado una consulta popular hubiera sido obligatoria y necesaria plantearla. No se hizo. O sea, la realidad ante la que nos enfrentamos es esa. Es decir, hay muchos mecanismos ya en el ámbito local y el uso que se hace de ellos pues, es relativamente limitado. ¿Quiere eso decir que sea inadecuada el tercer aspecto de la oportunidad? Pues, en mi opinión, no. Es decir, yo creo que es adecuada la propuesta que se hace, dado que la complejidad social en el siglo XX y en el siglo XXI ha demostrado que las instituciones democráticos representativas necesitan instrumentos de control de su representatividad. Es decir, no solo se tiene que ser representante, sino que se tiene que ser representativo. Y el lapso de tiempo y la complejidad del entorno económico, geopolítico, en el que se mueven los representantes de las distintas instituciones representativas, hace que 4 años sea un lapso de tiempo demasiado amplio para evitar que la percepción social de la falta de representatividad de los representantes no se vuelva en contra de las instituciones representativas. De ahí que sí que me parezca muy adecuado para potenciar el propio marco constitucional democrático el que se introduzcan y se potencien los mecanismos de la iniciativa legislativa popular y del referéndum con algunas precisiones técnicas que, para finalizar, les mencionaré ahora seguidamente. Luego, el uso que den los ciudadanos a esos instrumentos es una cuestión distinta. Si están diseñados de manera complementaria, como ya se dijo antes, y no antagónica con respecto a las instituciones de democracia representativa, no habrá ningún problema en que no se utilicen mucho. Simplemente estarán ahí latentes para cuando la ciudadanía los considere necesarios y oportunos y servirán además como argumento para que no se admitan otras conductas ciudadanas de expresión directa, pero que a lo mejor pues rayan con el debido equilibrio entre democracia y derecho, ¿no?, que tiene que haber.
¿Cuáles serían estas propuestas de mejora técnica? Y con esto finalizo. Bueno, de un lado, en lo que se refiere a la iniciativa legislativa popular, coincido con lo que se ha dicho por el profesor Bastida. Creo que no se deberían eliminar todas las materias que aparecen ahora mismo en el artículo 87.3 de la Constitución. Yo añadiría, además de mantenerse la propuesta, la mención expresa de la materia presupuestaria, que solo se considera implícitamente vedada por la reducción que hace el artículo 134 de la Constitución al Gobierno de la iniciativa legislativa, también las de carácter internacional. Considero que el momento en el que vivimos, no digo que esté bien, pero eso sería otra cuestión a discutir, ¿no?, hace que la relación entre el derecho internacional y el propio derecho constitucional, ya no el derecho interno en general, sino el derecho constitucional, sea compleja y, por tanto, no sea conveniente generar polémicas políticas, quizás artificiales, mediante el impulso de propuestas legislativas que puedan hacernos cuestionar nuestros compromisos internacionales. Creo que tampoco se debería permitir la iniciativa legislativa popular para impulsar el procedimiento agravado de reforma del artículo 168, sino solamente para el procedimiento simple, dado que el procedimiento agravado, como todos ustedes saben, es un sistema de doble lectura, en el que hay una convocatoria electoral de por medio y unas nuevas elecciones. Y, por tanto, casa mal con que la iniciativa legislativa popular tenga que proponer un texto articulado. ¿Un texto articulado de qué? Si luego va a tener que disolverse las cámaras y quienes realmente van a proponer el texto articulado van a ser las cámaras electas, las segundas cámaras electas. Para impulsar la reforma agravada creo que es más útil el referéndum, es decir, la otra propuesta que hace la propuesta de reforma que aquí estamos debatiendo. Y en lo que se refiere al referéndum, coincido en que debe distinguirse el referéndum legislativo del referéndum abrogativo y del plebiscito, es decir, de un referéndum consultivo sobre cuestiones políticas que no afecta ni a la aprobación ni a la derogación de una ley. Y en lo que se refiere al plebiscito, discrepo de lo que se ha dicho hasta ahora, en el sentido de que considero que debe seguir siendo no vinculante. Es decir, creo que el referéndum consultivo sobre una cuestión política debe ser un instrumento de indirizzo u orientación política, es decir, debe servir para que las instituciones representativas conozcan cuál es la opinión de los ciudadanos. Y si no responden adecuadamente, es decir, si no responden representativamente a lo que en ese referéndum consultivo se ha expresado por los ciudadanos seguirán teniendo para censurar o para criticar la falta de representatividad de los instrumentos legislativos en los que se exprese la acción de gobierno, el referéndum legislativo o el referéndum abrogativo. Pero creo que no es bueno confundir ambas cuestiones y que deben mantenerse como elementos diferenciados. Y, por último, del texto de la propuesta sí que me parece que sería preciso cambiar la expresión que el resultado del referéndum se impondrá a los poderes públicos y a los ciudadanos por el referéndum será vinculante ¿cuándo? ¿Por qué está este cambio de dicción? Porque la expresión se impondrá a genera una especie de impresión de contradicción entre la voluntad del pueblo y la voluntad de las leyes, cuando la voluntad es la misma. Y también la voluntad popular debe estar sometida a control de legalidad, en este caso a control de constitucionalidad. Por tanto, lo único que se podrá decir del referéndum es que es vinculante, igual de vinculante que son las leyes y, por tanto, igual de sometido a control de constitucionalidad que son las leyes. Y no como últimamente se ha puesto de relieve con el famoso referéndum catalán o con la aprobación del Estatut de Cataluña por referéndum, como si el hecho de que se manifestara el cuerpo electoral en referéndum pues convierte la voluntad de esos electores en soberana e incontrolable jurídicamente, cosa que no me parece adecuado. En resumen, y con esto termino, me parece que la propuesta es una propuesta muy bien intencionada y creo que con las oportunas matizaciones y modificaciones técnicas sería una propuesta que mejoraría la calidad democrática de nuestra sociedad. Muchas gracias.